Universidad Simón Bolívar, Introducción a la Computación, Sección 1, Grupo número 6, Seguridad Informática. Integrantes, Roxana Briceño, Viviana Rizo y Rosmary Pontes. La información. Se basa en qué tan protegida se encuentra la información de la empresa que se aloja en la infraestructura informática de la misma. La información constituye el activo más importante de las empresas, pudiendo verse afectada por muchos factores tales como robos, incendios, fallas de disco, virus u otros. Desde el punto de vista de la empresa, uno de los problemas más importantes que debe resolver es la protección permanente de su información crítica. La medida más eficiente para la protección de los datos es determinar una buena política de copias de seguridad o backups. Este debe incluir copias de seguridad completas, es decir, los datos son almacenados en su totalidad la primera vez, y copias de seguridad incrementales, es decir, solo se copian los ficheros creados o modificados desde el último backup. Es vital para las empresas elaborar un plan de backup en función del volumen de la información generada y la cantidad de equipos críticos. Un buen sistema de respaldo debe contar con ciertas características indispensables. 1. Debe ser continuo. El respaldo de los datos debe ser completamente automático y continuo. Debe funcionar de forma transparente, sin intervenir en las tareas que se encuentre realizando el usuario. 2. Debe ser seguro. Muchos software de respaldo incluyen encriptación de datos, lo cual debe ser hecho localmente en el equipo antes del envío de la información. 3. Debe ser remoto. Los datos deben quedar alojados en dependencias alejadas de una empresa. Y 4. Debe haber una mantención de versiones anteriores de los datos. Se debe contar con un sistema que permita la recuperación de versiones diarias, semanales y mensuales de los datos. Al tiempo que se realizan los respaldos de información, se recomienda implementar otro tipo de medidas de seguridad. 1. Restringir el acceso a los programas y a los archivos. 2. Asegurar que los operadores puedan trabajar pero que no puedan modificar los programas. 3. Asegurar que la información transmitida sea la misma que la recibida. 4. Asegurar que existan sistemas y pasos de emergencias alternativos de transmisión entre diferentes puntos. 5. Organizar a cada uno de los empleados por jerarquía informática con claves distintas y permisos bien establecidos en todos y cada uno de los sistemas. 6. Actualizar constantemente las contraseñas de acceso a los sistemas del cómputo. Hoy en día los sistemas de respaldo de información online están ganando terreno en las empresas y organismos gubernamentales. La mayoría de los sistemas modernos de respaldo de información online cuentan con las máximas medidas de seguridad y disponibilidad de datos. ¿Por qué respaldar? Según estadísticas de la empresa IBM, los casos más frecuentes por los que se debe respaldar son los siguientes: incendios, terrorismo o sabotaje, agentes atmosféricos, terremotos, caídas eléctricas, errores de software, inundaciones, errores de hardware, rotura de conducción, fallo de la red y otros. Métodos de respaldo. Estos varían dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo de información a respaldar. Se pueden combinar para obtener un mejor resultado. Pueden ser respaldo en línea, respaldo físico o respaldo en red. Análisis de riesgo. El activo más importante que se posee es la información y por lo tanto deben existir técnicas que la aseguren, más allá de la seguridad física que se establezca sobre los equipos en los cuales se almacena. Estas técnicas las brinda la seguridad lógica, que consiste en la aplicación de barreras y procedimientos que resguardan el acceso a los datos y solo permiten acceder a ellos a las personas autorizadas para hacerlo. Elementos de un análisis de riesgo. Cuando se pretende diseñar una técnica para implementar un análisis de riesgo informático, se pueden tomar los siguientes puntos como referencia a seguir. Construir un perfil de las amenazas que esté basado en los activos de la organización, identificación de los activos de la organización, identificar las amenazas de cada uno de los activos listados, conocer las prácticas actuales de seguridad, identificar la vulnerabilidad de la organización, identificar los requerimientos de seguridad de la organización, identificación de la vulnerabilidad dentro de la infraestructura tecnológica, detección de los componentes claves, desarrollar planes y estrategias de seguridad que contengan los siguientes puntos: riesgos para los activos críticos, medidas de riesgo, estrategias de protección y planes para reducir los riesgos. Las amenazas. Una vez que la programación y el funcionamiento de un dispositivo de almacenamiento de la información se consideran seguras, todavía deben ser tenidos en cuenta las circunstancias no informáticas que pueden afectar a los datos.
las cuales son a menudo imprevisibles o inevitables, de modo que la única protección posible es la redundancia y la descentralización, por ejemplo, mediante estructuras de redes. Estos fenómenos pueden ser causados por 1. El usuario. Causa el mayor problema ligado a la seguridad de un sistema informático. 2. Programas maliciosos. Programas destinados a perjudicar o hacer uso ilícito de los recursos del sistema. 3. Un intruso. Persona que consigue acceder a los datos o programación de los cuales no tiene acceso permitido. 4. Un siniestro. Una mala manipulación o malintención derivan a la pérdida del material o de los archivos. 5. El personal interno de sistemas. Las pujas de poder que llevan a las disociaciones entre los sectores y soluciones incompatibles para la seguridad informática. Una de las amenazas más frecuentes de un sistema son los virus, y esto puede clasificarse de la siguiente forma. Virus residentes. La característica principal de estos virus es que se ocultan en la memoria RAM de forma permanente o residente, de modo que pueden controlar e interceptar todas las operaciones llevadas a cabo por el sistema operativo, infectando todos aquellos ficheros y programas que sean ejecutados, abiertos, cerrados, renombrados y copiados. Virus de acción directa. Al contrario de los residentes, estos virus no permanecen en la memoria. Por tanto, su objetivo prioritario es reproducirse y actuar en el mismo momento de ser ejecutados. Al cumplirse una determinada condición, se activan y buscan los ficheros ubicados dentro de su mismo directorio para contagiarlos. Virus de sobreescritura. Estos virus se caracterizan por destruir la información contenida en los ficheros que infectan. Cuando infectan un fichero, escriben dentro de su contenido, haciendo que queden total o parcialmente inservibles. Virus de boot o de arranque. Los términos boot o sector de arranque hacen referencia a una sección muy importante de un disco. En ella se guarda la información esencial sobre las características del disco y se encuentra un programa que permite arrancar el ordenador. Este tipo de virus no infecta ficheros, sino los discos que los contienen. Actúan infectando en primer lugar el sector de arranque de los disquetes. Cuando un ordenador se pone en marcha con un disquete infectado, el virus boot infectará a su vez el disco duro. Virus de macro. El objetivo de estos virus es la infección de los ficheros creados usando determinadas aplicaciones que contengan macros, documentos de Word, hojas de cálculo de Excel, bases de datos de Access, presentaciones de PowerPoint, ficheros de CorelDRAW. Las macros son microprogramas asociados a un fichero que sirven para automatizar complejos conjuntos de operaciones. Al hacer programas, las macros pueden ser infectadas. Virus de enlace o directorio. Los ficheros se ubican en determinadas direcciones que el sistema operativo conoce para poder localizarlos y trabajar con ellos. Virus de fichero. Infectan programas o ficheros ejecutables. Al ejecutarse el programa infectado, el virus se activa produciendo diferentes efectos. Virus cifrados. Más que un tipo de virus, se trata de una técnica utilizada por algunos de ellos, que a su vez pueden pertenecer a otras clasificaciones. Estos virus se cifran a sí mismos para no ser detectados por los programas antivirus. Para realizar sus actividades, el virus se descifra a sí mismo y cuando ha finalizado, se vuelve a cifrar. Técnicas para asegurar el sistema. Codificar la información, vigilancia de red, tecnologías repelentes o protectoras y sistemas de respaldo remoto. Consideraciones de software. Tener instalado en la máquina únicamente el software necesario reduce riesgos. Asimismo, tener controlado el software asegura la calidad de la procedencia del mismo. En todo caso, un inventario de software proporciona un método correcto de asegurar la reinstalación en caso de desastre. El software, con métodos de instalación rápidos, facilita también la reinstalación en caso de contingencia. Existe un software que es conocido por la cantidad de agujeros de seguridad que introduce. Se pueden buscar alternativas que proporcionan iguales funcionalidades, pero permitiendo una seguridad extra.